complicada sí es recurrente. La que es no complicada es, se asocia a lo que es prurito vulvar, enrojecimiento, edema vulvar, fisura. Y el diagnóstico también se puede hacer con una preparación húmeda, una solución salina, nos puede demostrar la presencia de levaduras, hifas o pseudohifas en la muestra o en el frotis, ¿no? También puedo hacer un cultivo o una prueba de array, que es una de ácidos nucleicos, para poder determinar el tipo de levaduras. El tipo de candidiasis, el flujo por candidiasis se asocia a un pH normal, ¿no? Menos de 4.5. El uso de hidróxido de potasio al 10% nos ayuda a mejorar la visualización de las levaduras y los micelios, ¿no? Ya que altera el material celular que puede oscurecer la levadura. Entonces acá vemos lo que es la cándida, pero en forma de levadura. La forma no infectante es la levadura. Cuando ya la cándida hace hifas, las hifas son la forma infectante. Entonces, algo que tienen que entender con la candidiasis, y bueno, hacerlo entender a sus pacientes, es que la cándida siempre ha estado presente en la cavidad vaginal, ya que es un tipo de germen colonizador, pero no suele ser patógeno en todos los casos, ¿no? Es más, posiblemente todos tenemos cándida ahorita en la boca, en las mucosas. Las mujeres suelen tener cándida en la vagina, pero la cándida debe estar en forma de levadura siempre a nivel vaginal, ya que levadura no es infectante. Cuando hay una alteración de la microbiota vaginal, la cándida empieza a cambiar de forma a formas de hifa o pseudohifa, que es su forma infectante. Entonces la hifa es lo que genera ese flujo blanco, hermoso, lechoso. Entonces, el tratamiento de candidiasis a veces es un poco difícil para las pacientes con candidiasis recurrente, porque le genera mucha frustración tener que tratarlas. Hay tratamientos que son largos, ¿no? Por 6 meses. Siempre llega a la consulta pacientes que han usado de todo, ¿no? Óvulos, cremas, pastillas, le han dado inyecciones y no mejoran. Y hay ciertos casos de candidiasis que son bien recurrentes. Entonces, entenderlo de la candidiasis es importante porque es muy frecuente. Se puede dar como tratamiento formulaciones tópicas de corta duración en casos no complicados, y cuando ya es complicado, recurrente, se puede optar por la vía oral, que es más completo. El tratamiento es con azoles, ¿no? ¿Qué puedo usar para la candidiasis? Puedo usar clotrimazol en crema al día, una vez al día, por 7 a 14 días, al 1%, al 2%. Si es al 2%, solo 3 días. Puedo utilizar miconazol en crema o en óvulos vaginales por 7 o por 3 días. Y el miconazol de 1200 se utiliza un solo día. Puedo utilizar tioconazol en cremas, utilizar agentes intravaginales como el butoconazol, el Volusol es este tipo de crema, todas las noches en una sola aplicación, terconazol, y como agente oral, tal vez el más utilizado para candidiasis no complicadas, es decir, que no son recurrentes, 150 miligramos por vía oral, dosis única, ¿no? Si vamos a usar la vía oral. En casos de también contacto con la pareja, la candidiasis no complicada no se adquiere a través de las relaciones sexuales, por lo tanto no se respalda el tratamiento a las parejas sexuales. ¿Qué varones deberían tratarse si la paciente tiene candidiasis? Aquellos que tienen balanitis, ¿no? La balanitis es una imagen de un glande con varios puntos rojitos, está inflamado. La principal causa de balanitis en el varón también es por candidiasis. Entonces, si hay balanitis el varón, claro, puede utilizar un antimicótico como fluconazol, también 150 dosis única, o clotrimazol, también el tópico, por 5 días a nivel del glande, ¿no? Pero si el varón no tiene síntomas, no es necesario tratar. Ahora, la candidiasis complicada es aquella cándida que es recurrente y aquella cándida que se asocia como no albicans.
Entonces, importante siempre cuando tengan una cándida recurrente que le pidan un cultivo vaginal a esa paciente, o pueden pedir también un PCR para confirmar el diagnóstico de cándida no albicans. Las cándidas no albicans, a la cabeza tenemos la cándida glabrata. La cándida glabrata forma pseudohifas, no forma pseudohifas, y no se suele reconocer fácilmente al microscopio. Es por eso que es importante el cultivo de secreción con fungigrama, ¿ya? Con fungigrama. Hay ciertos tipos de cándida albicans que también ya son resistentes, debido a que se utiliza, pues los óvulos se utilizan bastante, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a decir la resistencia real de las cándidas? El fungigrama. Entonces, si tienen una cándida recurrente o complicada, siempre importantísimo que pidan cultivo de secreción vaginal. Entonces, ¿a qué le denomino cándida recurrente? Cuando la paciente tiene 4 o más episodios de candidiasis sintomática en menos de un año, ¿ya? 4 o más episodios, cándida recurrente. Puede ser idiopática o puede ser secundaria también a lo que es uso de antibióticos, factores que inmunodeprimen a la paciente, como la diabetes o otros factores del huésped, ¿no? Uno de los gérmenes más frecuentes que causa candidiasis recurrente es la cándida glabrata, que como vemos en la microfotografía no forma pseudohifas, sino se ven en formas ovoideas. Son 10 a 20% de las pacientes que tienen cándida recurrente es por cándida glabrata. ¿Y por qué es importante? Porque el tratamiento es diferente, no es con fluconazol. Las terapias antimicóticas convencionales no suelen ser efectivas contra las cándidas no albicans. Entonces, por eso es la importancia de un cultivo. Entonces, si se tiene lo que es ya un diagnóstico de vulvovaginitis recurrente y es por cándida albicans, estamos hablando del albicans, el tratamiento inicial debe ser con 7 a 14 días de tratamiento tópico con clotrimazol de 500 miligramos, seguido de una dosis de fluconazol oral cada 3 días. Se recomiendan 3 dosis de la vía oral, ¿ya? Los días 1, 4 y 7. Y el régimen de mantenimiento después de la dosis inicial de ataque es darle fluconazol oral una vez a la semana durante 6 meses, ¿ya? El tratamiento de la candidiasis recurrente son 6 meses. Entonces, antes de iniciar el tratamiento, recuerden, cultivo, y si es albicans, utilizamos el esquema de fluconazol oral por 6 meses. Otros esquemas también recomendados por la ARCOG, el mismo esquema, el oral, es el mismo. Darle dosis de ataque de fluconazol vía oral cada 72 horas por 3 dosis y luego le das semanal por 6 meses. Algunas pacientes pueden optar por la vía vaginal, también pueden colocarse un óvulo de fluconazol de 1200 una vez a la semana por 6 meses. Es terapia de mantenimiento. Pero recuerden que el fluconazol cada vez más tiene cada vez más resistencia, porque es lo que más se usa, más se indica en las farmacias y sin receta. Entonces, otro azol que es bueno para lo que es la recurrencia es el itraconazol. Es más suave a nivel hepático y a nivel gástrico que el fluconazol. Pero eso sí hay que darlo todos los días, ¿no? El itraconazol de 200 lo usamos 2 veces al día por 3 días como ataque, y después de eso cambiamos a una pastilla al día durante 6 meses. El tratamiento de la recurrencia son 6 meses. Ahora, las candidiasis graves, que son cuando el edema vulvar es muy extenso, se asocia a escoriación, fisuras, ¿no? Se puede usar las dosis bajas de fluconazol, pero es necesaria una terapia tópica. Se recomienda darle 7 a 14 días de clotrimazol tópico o 150 miligramos de fluconazol en 2 dosis orales secuenciales. La segunda dosis después de las 72 horas después de la primera. Pero lo más importante es darle 14 días de cremas o azoles tópicos. Y eso es importante porque cuando la paciente viene con
mucho eritema, ¿sabes? Hay casos de verdad de vulvitis bien graves. Tienen que dar en crema o en gel, que es mucho mejor que utilizar óvulos, porque el óvulo te ayuda muy bien en la cavidad vaginal, pero cuando ya es en la parte vulvar, es mejor las cremas y oral. Entonces, oral y crema. Ahora, si tienen una cándida que es no albicans, que ya habíamos visto, la más frecuente es la glaurata, ¿qué es lo que tengo que darle? Óvulos de ácido bórico, ¿ya? La cándida glaurata no se trata con fluconazol. Se da óvulos de ácido bórico, ¿por cuánto tiempo? Por 3 semanas, por 21 días, ¿ya? Óvulos de 600. Sí hay, la mayoría son de fórmulas magistrales, no hay, o sea, en el mercado no vas a encontrar mucho ácido bórico con marca comercial, ¿no? Pero se puede mandar a preparar, hay farmacias magistrales, ya en Huancayo también hay farmacias que están preparando ácido bórico, así que es muy bueno. Yo asocio mucho el ácido bórico con el ácido láctico, ya que las pacientes, cuando vienen a veces las pacientes con candidiasis recurrente, recuerden que se asocia a otro tipo de infecciones. Entonces, tienen candidiasis, pero a la vez tienen vaginosis bacteriana, ¿no? O tienen candidiasis y también tienen tricomoniasis. Entonces, acidificar más el pH les beneficia para tratar también y mejorar la microbiota, ¿no? Pero en casos de cándida glabrata, óvulos de ácido bórico solo o asociados a ácido láctico, no hay problema, pero el tratamiento son 3 semanas, ¿ya? La tasa de erradicación con esto son 70%. ¿Y qué pasa en el embarazo? ¿Puede utilizar? Sí puede utilizar, pero ¿qué es lo que no puede utilizar en el embarazo? Son los azoles orales o sistémicos, ¿ya? No le puedo dar fluconazol a una paciente, porque se ha demostrado que se asocia más a abortos espontáneos y anomalías congénitas. Entonces, no puedo usar vía oral, pero puedo darle vía vaginal si es seguro. ¿Cuál es el medicamento más seguro? El clotrimazol, ¿no? Clotrimazol, el que vemos ahí, en óvulos. Puedo darle por 7 días, totalmente seguro en el embarazo, ¿sí? Pero azoles orales, no, contraindicados. Esto es igual de la guía de CDC. ¿Qué es lo que nos dice la COP? Para que ustedes puedan diagnosticar, si tienen una vaginosis bacteriana, usen los criterios de Amsel o también el score de Nugget. Si tienen candidiasis vulvovaginal, basta en la microscopía confirmar la presencia de esporas, pseudohifas o hifas para confirmar que es una candidiasis sintomática. O pueden pedir un cultivo de secreción vaginal fúngico, ¿no? Para poder diagnosticar. Y la COG, bueno, recomienda en casos de tricomoniasis el test de ácidos nucleicos, ¿no? Pues, bueno, sí tenemos en Perú, pero es un poco costoso. La tercera causa de flujo es la tricomoniasis. Ya recuerden que la tricomona vaginalis es un parásito de transmisión sexual. Es la ITS que no es por virus, que es más prevalente en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es el flujo por tricomoniasis? Suele ser verdoso. Suele ser un flujo maloliente, amarillo o verdoso. Puede tener irritación vulvar o no, pero algo clásico es lo que vemos ahí, ¿no? Ese es un cuello uterino en fresa, ¿no? Colpitis en fresa, o apariencia en fresa, es clásico de tricomoniasis, ¿no? Los varones también pueden tener tricomoniasis, pero pueden tener síntomas como uretritis, epididimitis o prostatitis, ¿no? Entonces, sí es una infección muy frecuente, la tricomona. En personas sexualmente activas, utilizar bien un preservativo puede evitar la tricomoniasis, ¿no? La tricomona se ha asociado también en el embarazo a más riesgo de parto prematuro, RPM, bebés pequeños para la edad gestacional, y tener tricomona vaginalis de forma recurrente se ha asociado a tener más riesgo de cáncer del cuello uterino, 2 veces más riesgo de cáncer. En los varones no ha habido asociación entre tricomona y cáncer de próstata, pero en mujeres sí, así que es importante tratar las tricomoniasis. Tener tricomona se asocia a más riesgo de tener también VIH o tener inflamación pélvica.
El diagnóstico se puede hacer con un frotis en fresco, que es lo que vemos acá, ¿no? Este es en fresco, en una lámina en fresco, se ve el parásito. Pero ¿qué te recomienda la COF? Usar las pruebas de ácido nucleico, ¿no? Los NAT. Entonces, el cultivo también suele ser específico en secreción vaginal, al 100% en casos de tricomoniasis, tanto en mujeres como en varones. Tratar la tricomoniasis va a reducir los síntomas, reduce también la transmisión. ¿Cómo se trata? Con metronidazol, ¿ya? Se puede utilizar dos esquemas. Pueden utilizar el de 2 gramos vía oral, dosis única, o lo que te recomienda la CDC, 500 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días, ¿no? ¿Eso a qué se ha asociado en comparación a las que han recibido solo 2 gramos? Que no vuelvan a dar positivo en un mes, ¿no? O sea, que no se vuelvan a reinfectar, disminuye las tasas de reinfección. Entonces, si recuerdan, este esquema es el mismo que usamos en vaginosis bacteriana, ¿no? Entonces, vaginosis y tricomoniasis se trata igual con metronidazol, en esquemas similares. Metronidazol, 500 miligramos, 2 veces al día por 7 días. En varones, ¿cómo se da? Metronidazol, 2 gramos vía oral, dosis única. Recuerden que en estos casos siempre hay que tratar a la pareja, ¿no? Tratamiento de contactos en tricomonas, ¿qué se recomienda? Que se abstenga de tener relaciones sexuales con sus parejas sexuales hasta que reciban tratamiento, ¿no? Y siempre se debe asociar detección de otras ITS si la paciente tiene tricomona, como VIH, sífilis, gonorrea y clamidia, ¿no? Hay casos de infecciones recurrentes, principalmente asociadas a la resistencia a antibióticos, ¿no? Se puede dar igual, si la paciente ha completado los 7 días de metronidazol, le pueden dar igual un nuevo esquema de 7 días, si la pareja no ha sido tratada, o el mismo régimen, ¿no? Si no se ha producido una nueva exposición, completar con metronidazol o tinidazol, 2 gramos una vez al día por 7 días más. En casos de tricomoniasis recurrentes se asocia más al no tratamiento de la pareja. Entonces sí es importante que siempre se trate la pareja. En casos de embarazo puede haber tricomoniasis también igual, ¿ya? Pero recuerden que el metronidazol sí es seguro, así que pueden dar metronidazol sin problemas. No se ha encontrado evidencia de teratogenicidad en casos de bebés lactantes o en madres gestantes, ¿ya? Así que si hay tricomoniasis, el mismo esquema, por 7 días o por 2 gramos también podríamos utilizar. Las personas que tienen VIH tienen hasta un 53% de casos de tricomoniasis. En ellas es el mismo esquema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les recomendaba a algunos compañeros? Cuando tienen un flujo vaginal, ya han visto que son las 3 principales causas, pero ¿qué es lo mejor que deberían hacer? Es tratarlo como síndrome, ¿no? Y eso es lo que les recomiendo a ustedes en MINSA. Ya sé que el flujo puede presentarse por estos 3 gérmenes más frecuentes. Puede haber otros claramente, ¿no? Clamidia, gonococo, me puede dar también flujos, E. coli, ¿no? Pero si tengo una paciente, estoy en mi Serú y me llega con flujo vaginal, no tengo laboratorio para hacer pues un test de aminas, no voy a poder tener tal vez un microscopio, no todos tienen un laboratorio con microscopio para hacer un frotis, menos un cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más se recomienda? Que ustedes aborden el flujo como síndrome, ¿no? Entonces, si viene una paciente con flujo anormal, descarga con o sin mal olor, se puede asociar a comezón, a molestias urinarias. Ya saben que vaginosis a la cabeza, candidiasis en segundo lugar, tricomona en tercer lugar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues tratar todo, ¿no? ¿Qué es lo que les recomienda el MINSA? Usen el mismo esquema, metronidazol 500, 2 veces al día por 7 días, ¿no? ¿Y a qué le asocio? Para tratar candidiasis, fluconazol de 150 dosis única, ¿no? Entonces, el mismo esquema, ¿no? Ya vimos que con metronidazol estoy tratando vaginosis y tricomonia. Puedo utilizar en óvulos también, le doy igual metronidazol por 7 días, pero
Le doy clotrimazol, óvulo, dosis única o hasta 5 días, ¿no? ¿Y qué más te recomienda el MINSA en la norma técnica de infecciones? Aparte del tratamiento, apliquen las 4 Cs, ¿no? Consejería, cumplimiento, contactos y condones, ¿no? Consejería para que las pacientes o los pacientes cambien de conducta de riesgo, verifiquen el cumplimiento del tratamiento, hagan seguimiento, faciliten el tratamiento para las parejas o los contactos, y toda paciente que viene con flujo tiene que darle preservativo, ¿no? Facilidad para las relaciones. Entonces, se debe tratar a las parejas, también lo dice la guía del MINSA, solo en casos de tricomoniasis, ¿no? No es necesario tratar a la pareja, a menos que sea sospechosa de tricomoniasis o que sea un flujo recurrente, ¿no? En otro caso de ITS sí tienen que tratar, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ejemplo, descarga uretral, gonorrea, clamidia, tienen que tratar, ¿no? Úlceras genitales, sepsis, indignancia, pero en flujo vaginal. Ahora, ¿qué les recomienda a ustedes el Sanford? Lo mismo, ¿no? Todo lo que hemos visto son de varias literaturas, pero no hay cambios. O sea, todo lo que manejamos en Perú es universal. Ya conocen la guía Sanford, la guía de antibióticos, ¿no? La última del 2021. Nos dice, en casos de fluconazol, ¿qué deberíamos hacer? 80-90% de casos son por Candida albicans. ¿Cómo se trata? Con fluconazol 150, dosis única, ¿no? Pueden utilizar itraconazol también por un solo día, o si quieren alternativas intravaginales hasta por 7 días, ¿no? Si tienen casos de Candida glabrata tropicalis, que son van en aumento y son menos sensibles a los azoles, ¿qué es lo que les recomienda? De igual manera, ácido bórico. Tienen que usar ácido bórico y darle tratamiento supresor. ¿Con qué? Con fluconazol semanal por 6 meses, ¿no? O sea, lo mismo que hemos visto, la misma literatura de Perú lo corrobora. En casos de tricomoniasis, pueden hacer el diagnóstico hasta con PCR, como especifica, pero el esquema es el mismo. Metronidazol 2 gramos, dosis única, o lo más recomendable, 7 días, ¿no? ¿Por qué? El esquema de 7 días es más eficaz según los estudios aleatorizados, ¿no? Y en casos de vaginosis bacteriana, ¿cómo se trata? Metronidazol 500 cada 12 por 7 días, ¿no? O pueden utilizar óvulos o gel de clindamicina también por 7 días, ¿no? No está indicado tratar al compañero sexual a menos que tenga balanitis, y en casos de tricomoniasis siempre tratar al compañero sexual. Entonces el Sanford igual, ¿no? Arma el mismo esquema que hemos visto, también el MINSA. Así que recuerden esos esquemas porque les va a servir. Entonces, como resumen, ya han visto diferencia de los flujos. En pH el único que es ácido es la cándida. El diagnóstico de la vaginosis lo hacemos por criterios de Amsel. De la cándida tengo que ver formas infectantes, ¿no? Hifas o esporas. Y de la tricomona puedo ver el protozoa fresco, ¿no? Y el tratamiento, metronidazol, azoles, y en caso de tricomona, metronidazol. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo eso es con respecto a vulvovaginismo, ¿ya? El siguiente tema que teníamos que abordar es cervicitis. La cervicitis es, como dice su nombre, la inflamación del cuello uterino, ¿no? Es, como lo han descrito en los años 80, es comparable a la uretritis en los varones, ¿no? Es dolorosa, es también asociado a ITS, y se puede originar a veces a partir de una cervicitis complicaciones como salpingitis, endometritis o la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces se asocia mucho a infecciones de transmisión sexual y es claramente un examen físico para poder ver una cervicitis, como lo que vemos acá, ¿no? Es un cuello rojo, muy eritematoso, con sangrado, apenas lo tocas, claramente eso es una cervicitis, ¿no? ¿Y qué síntomas puede presentar el paciente? También puede presentar flujo, pero presenta más dolor. La cervicitis puede ser aguda o puede ser crónica. Se asocia a aumento de flujo vaginal, hemorragia intermenstrual o también con el coito.
Ya digo, el roce del cuello uterino que sangra puede generar, es un signo de cervicitis, ¿no? La cervicitis mucopurulenta, que es lo que estamos viendo en las imágenes, es una de las más asociadas a lo que es ITS. Si veo moco, por lo general debe ser gonococo y clamidia, ¿ya? Entonces, un examen físico me va a determinar, si veo el moquito, claramente tengo que dar un tratamiento de cervicitis infecciosa, y si tengo sangrado al roce, toco el cuello uterino y empieza a sangrar, a pesar de estar rojo, también tengo que dar un tratamiento, ¿no? Las cervicitis crónicas, a veces algunas pacientes suelen ser asintomáticas, ¿no? En otras puede ser un signo de que más arriba, a nivel uterino o en trompas, puede haber algún tipo de inflamación. Las secuelas que puede tener una paciente con cervicitis son dolor crónico, infertilidad, o también aumenta el riesgo de embarazos ectópicos, ¿no? Y tener una inflamación crónica del cuello te hace más propensa a tener una neoplasia de cuello uterino. ¿Qué gérmenes son los más asociados a nivel de, cuando hablamos ya de cervicitis? Tenemos la clamidia en la cabeza, el gonococo, Mycoplasma genitalium, que son los atípicos, Trichomonas vaginalis y el virus de herpes simple, ¿ya? Son los más frecuentes, entonces siempre tengo que tratar esos gérmenes. Otros que pueden asociarse son aquellos que causan también vaginosis bacteriana, como anaerobios, micoplasmas, ureoplasmas, ciertos virus, citomegalovirus, streptococos también. Y algunos procesos autoinmunes, ¿no? Como la sarcoidosis, la enfermedad de Behçet, la conjuntivitis lignea y el uso de agentes químicos, ya que también puede haber una cervicitis química o irritante, ¿no? Utilizar un jabón o desodorante vaginal no apropiado, el uso de espermicidas, ciertas hormonas sexuales también pueden causar cervicitis. El 90% de casos es por infección, ¿no? ¿Qué factores se asocian más a cervicitis no infecciosa? Tenemos una alteración de la microbiota, ¿no? Cambios en el pH vaginal, el hipoestrogenismo, lo que habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, posmenopáusicas, posparto, suelen tener una afectación de la respuesta inmune local y tienen un pH anormal, lo que genera una erosión de la mucosa, ¿no? Las enfermedades inflamatorias, mayor respuesta inmune, irritación de la mucosa por productos vaginales no apropiados, o infección por gérmenes no identificados, ¿no? Que se debe hacer con el diagnóstico con pruebas moleculares. El diagnóstico de la cervicitis es clínico, ¿ya? Es clínico, se hace con una evaluación clínica, tengo que ver a través de la especuloscopía un cuello edematoso, friable y que puede tener secreción cervical mucopurulenta, ¿no? Si quiero confirmar la presencia de inflamación, tendría que hacer una tinción Gram y veo los leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Se considera significativo cuando hay más de 10 polimorfos por campo. El diagnóstico etiológico se debería hacer a través de una muestra de exudado, ¿no? Tomar una muestra de ese moco que sale y vemos, ¿no? Si hay diplococos, que son gonococos, ¿no? Gonorrea. El diagnóstico de clamidia lo puedo hacer a través de test de ácidos nucleicos también. Si es tricomona, también lo puedo ver en fresco. O si es micoplasma o virus herpes simple, voy a necesitar de un estudio de ácidos nucleicos, ¿no? Para confirmar la causa. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? Tengo que tratar principalmente gonococo y clamidia. ¿Cómo trato el gonococo? Puedo darle acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única, o ceftriaxona, ¿no? 500 a 1000 miligramos, intramuscular, dosis única. ¿Y cómo trato la clamidia? Le doy doxiciclina, ¿no? Doxiciclina, 100 miligramos, 2 veces al día por 7 días. ¿Qué nos recomienda igual el SAMP? Es lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Traten gonococo y traten clamidia siempre en sus pacientes. ¿Cómo trato el gonococo? Con ceftriaxona, intramuscular, dosis única, 500 miligramos. ¿Y cómo trato la clamidia? Doxiciclina 100 por 7 días, o acitromicina 1 gramo vía oral. Tengo que tratar también las parejas sexuales en esos casos.
Siempre esto que estamos hablando de cervicitis mucopurulenta, ojo, ¿qué diferencia habría entre una cervicitis y una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria? Los días de tratamiento. Ya sabemos que la EPI, o bueno, también lo vamos a ver, que también es causada por clamidia y gonococo, solo que el tratamiento en EPI no son 7 días, sino son 14, ¿no? O sea, lo que estamos viendo acá es netamente cervicitis, o sea, inflamación, pero del cuello. Tratamiento 7 días, ¿ya? Si hay sospecha de también anaerobios, tricomonas, tienen que agregarle metronidazol, ¿no? ¿Y puede utilizar doxiciclina en el embarazo? Porque también puede haber cervicitis en gestantes. No es recomendable, ¿ya? En gestantes no utilizo doxi, pero ¿qué sí puedo utilizar? Acitromicina. Entonces le doy acitro, dosis única, o cambio a amoxicilina 500 cada 8 por 7 días, ¿ya? Entonces, recomendable los esquemas que están viendo. Y en caso de gonococo, la dosis no es 1 gramo, sino son 500 miligramos, ¿ya? Antes se decía 250, pero se ha visto que 500 es bueno para evitar recurrencias en casos de cervicitis. Ahora, si tengo cervicitis, ¿tengo que tratar el contacto sexual? Sí, a todos los contactos que haya tenido esa pareja, esa paciente durante los últimos 60 días, ¿ya? El esquema tiene que ser el mismo. Listo. Y vemos lo que es la bartolinitis. Las glándulas de Bartolino son pequeñas glándulas que están al lado del vestíbulo. Suelen medir 1 centímetro aproximadamente. Su principal función es la hidratación del área putal. Entonces, los quistes de glándula de Bartolino son muy comunes, principalmente en personas sexualmente activas, ¿no? Entre 20 y 30 años es frecuente. Aproximadamente el 2% de todas las mujeres va a tener en algún momento de su vida un quiste o un absceso de Bartolino, ¿no? Los abscesos son más frecuentes que los quistes, ya que son más infecciosos en personas más jóvenes. ¿Por qué se forma un quiste? Porque hay una obstrucción del conducto de Bartolino, ¿no? Entonces las glándulas están acá, debajo de los labios menores, y esas glándulas tienen un conducto entre el labio y el vestíbulo. Cuando esto se obstruye, se empieza a llenar y se forma el quiste. ¿Por qué se puede obstruir? Por mucho detritus celular, ¿no? Cuando hay mucho detritus, se obstruye y se forma la glándula, ¿no? ¿Quiénes tendrán bastante detritus? Bastantes infecciones vaginales, ¿no? Si tiene mucho flujo vaginal, más propensa a tener bartolinitis. ¿Qué más? El sudor, mucho sudor, las relaciones sexuales también, la promiscuidad, el uso de ropa muy ajustada, la humedad de la zona aumenta el riesgo de tener bartolinitis. Entonces, definamos la bartolinitis, pues es la inflamación o la infección de la glándula de Bartolino, ¿no? Se puede presentar como absceso cuando ya dentro de la glándula tengo pus, y el quiste es cuando solo hay retención de las secreciones, pero no genera ningún tipo de infección, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, cómo es un quiste Bartolino, ¿no? Este es un quiste rosado, no se ven signos de flabosis, a diferencia acá, ¿no? Es un quiste rojo, eritematoso, muy doloroso. Eso será un absceso, ¿no? Entonces, se puede obstruir el conducto de la glándula de Bartolino de forma congénita por algún tipo de anomalía anatómica. Procesos obstructivos, por ejemplo, infecciones, inflamación, o antecedentes quirúrgicos también, ¿no? Si la paciente ha tenido una cirugía de vestíbulo, algún tipo de desgarro en esa zona, cirugía, una colpoplastía, por ejemplo, prolapsos, o si tuvo un trauma en esa zona, también se pudo haber obstruido el conducto, ¿no? Cuando se genera un absceso de Bartolino, los gérmenes más frecuentes son mixtos. Tenemos anaerobios y E. coli, ¿no? La E. coli es la bacteria aeróbica más común y los bacteroides son los anaerobios más comunes. Siempre existe la posibilidad de que haya también gonococo y clamidia, ¿no? Sobre todo si la paciente ha tenido pues algún signo de gonococo y clamidia, ¿no? Como cervicitis, dolor abdominal bajo, ¿no?
Y estos son los gérmenes más frecuentes. Ahora, cuando se hace exudado, cultivo de esa zona, se encuentran bacteroides, peutostreptococos y gram positivos, es decir, gérmenes que colonizan la piel, como también la mucosa vaginal, ¿ya? Entonces, los más frecuentes aerobios: E. coli en la cabeza, Proteus y Klebsiella. El diagnóstico de la bartolinitis es clínico, ¿no? Tengo que ver la masa, el quiste, observarlo, y si hay signos de inflamación, signos de flebosis, es claramente un absceso, ¿no? Si está indurada, está fluctuante, tiene mucho dolor con las relaciones al sentarse o al caminar, o se asocia a fiebre o malestar, claramente es un absceso. Si la paciente está asintomática y veo que el quiste es rosadito y no tiene ningún signo de flebosis, será simplemente un quiste, ¿no? ¿Por qué es importante? Por el manejo, en realidad. Tengo que diferenciar los quistes de Bartolino de otros tipos de quistes, ¿no? Los quistes epidermoides de inclusión, que son quistes de piel, similares al acné. Los quistes de Skene. Los quistes de Skene no se producen en la parte inferior del vestíbulo, sino parauretrales, son en la parte superior. Los hidroadenomas, los lipomas, que también pueden presentarse en la zona vulvar. Y el cáncer vulvar de Bartolino, que suele ser raro, ¿no? Pero también puede presentarse. ¿Cuál es el tratamiento? Tengo que dar antibióticos de primera elección, antiinflamatorios, y tengo que hacer un manejo quirúrgico, ¿no? Si es un absceso, tengo que drenarlo y pasar a una marsupialización quirúrgica. ¿Qué puedo utilizar también fuera de los antiinflamatorios? Recomendar baños de asiento, compresas calientes que pueden aliviar los síntomas de la paciente. ¿Qué antibiótico puedo utilizar? De elección, inicialmente amoxicilina con ácido clavulánico de 875 cada 8 horas por 7 a 10 días, ¿no? Si tiene alguna alergia a los betalactámicos, le indico ciprofloxacina, que es de lo que más usamos, más clindamicina, ¿no? Cada 12 horas, ¿por cuánto? Por 7 a 10 días, ¿no? Si es una infección con clamidia positiva, le doy acitromicina o doxiciclina, y si veo gonococo, ceftriaxona, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Ahora, ¿cuál es el manejo quirúrgico conservador? Si la primera vez la paciente está sintomática, se puede utilizar manejo, o le han dado un manejo médico, se debe optar siempre por la marsupialización. La marsupialización es el tratamiento quirúrgico conservador. ¿En qué consiste? Tengo acá el quiste de Bartolino y le genero una bolsa. O sea, el conducto que me va a quedar, tengo que generarlo como si fuera una bolsita, ¿no? Viene el nombre claramente de los marsupiales de los canguros, como una bolsa de canguro que debe quedar esta zona del quiste de Bartolino, ¿no? Entre otras palabras, es crearle un nuevo orificio, ¿no? A ese quiste que está obstruido, tengo que generarle un nuevo orificio para que pueda drenar. Es lo más no invasivo, y se debe considerar siempre en primeros episodios, pacientes que no son recurrentes, hacerles una marsupialización, ¿no? Es lo más frecuente. Se puede hacer de forma ambulatoria, en consultorio. No es necesario hacer en sala de operaciones, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, como este es un quistecito de Bartolino, y para hacer la marsupialización tengo que traerme el quiste hacia adelante. Entonces, una técnica es con sonda Foley. Una sonda Foley, la coloco detrás y le voy inyectando cloruro, ¿no? Y ese globo que se forma en la sonda me empuja el quiste hacia afuera. Entonces así lo puedo ver, hago el corte y le dejo la bolsita, ¿no? Es una técnica que se hace en casos de marsupialización. El drenaje. ¿Se puede hacer drenaje? Sí, pero ¿cuándo les recomendaría que lo hagan? En casos de absceso. Y esto les va a pasar porque el quiste de Bartolino es frecuente, ¿ya? Un absceso es bien doloroso, es muy incómodo, ¿ya? Desde que entra la paciente al consultorio, ya sabes que posiblemente tiene un absceso, porque son pacientes que no quieren sentarse, tienen una marcha antálgica, es demasiado doloroso, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestro sistema
hasta que se programe una marsupialización en un paciente, pues va a pasar pues meses, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Drenarlo. Si es la primera vez que la paciente tiene un absceso y quieren aliviarlo, pues hagan un drenaje, ¿no? Pongan un poco de anestesia local y con un bisturí hacen un corte y va a salir todo el material purulento. Con eso van a aliviar a la paciente, le dan sus antibióticos y que haga sus medidas compresivas, baños de asiento. Va a estar bien, pero tienen que explicarle algo, que va a volver, porque el drenaje no es ningún tratamiento, es solo el manejo agudo de ese momento. Entonces, va a volver posiblemente en un mes, en 2 meses, a formarse un nuevo quiste bartolino. Entonces, cuando viene el quiste, pues le hacemos la marsupialización. Pero eso es lo que tienen que hacer. Si ven que está la paciente con muchos síntomas y es claramente un absceso, drenen, le van a aliviar, pero expliquen que tiene que volver por un tratamiento crónico que sería la marsupialización. Pueden hacer el drenaje con aguja, con una jeringa o con un bisturí, ¿no? El drenaje es sencillo también, pero pongan un poco de anestesia. Y el tratamiento definitivo, ¿cuál es? Marsupialización. Eso como medida no conservadora. Aquí veo otra imagen de marsupialización, cómo queda como una bolsita. Se ponen los puntos, ¿no? Bolsita y 2 a 4 puntos para que quede el nuevo conducto. ¿Y cuál sería el tratamiento radical del quiste bartolino? Retirar toda la glándula, ¿no? Una exéresis de glándula. Se puede hacer, sí, pero no es de primera elección, no es de inicio, ya que las tasas de recurrencia de una marsupialización son bajas, ¿no? O sea, haciendo una marsupialización posiblemente sea tratada. Pero si tiene recurrencia de quiste bartolino, o sea, ya le han hecho marsupialización y vuelve otra vez a llenarse, es mejor retirarlo, ¿no? Y otra indicación de tratamiento quirúrgico radical es si hay sospecha de alguna malignidad, o lo otro en personas de mayor edad. Cuando la paciente pues ya no tiene una vida sexual muy activa, se puede retirar también totalmente la glándula. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen la lista?